Qué bonito. Qué bonito. Lo encontré bonito. Esto es como un acuerdo en 30 segundos y estamos en condiciones de empezar un podcast. Eso se llama una reunión de pauta. Sí. Pero las reuniones de pauta, ¿cuánto duran? En general, así, Mirko. Depende, po. Depende. Yo era medio dictador, llegaba y decía, esta semana se hace esto. No, nunca. No, hora y media, 2 horas, porque se discute mucho. Si hay una pauta abierta donde todos pueden discutir, se pelea y se discuten los temas. Porque la reunión de pauta que acabamos de tener, de verdad no llegó a los 30 segundos. Esto es una reunión ejecutiva. Esto pudo ser un mail, como se dice. Ya. ¿Y eso hablará bien de nosotros o todo lo contrario? No, habla de que no hay nada nuevo. ¿Serán justas las críticas que Logró, recibimos? los grandes temas van como por el mismo carril, no hay hechos como ¿Y cuáles críticas tan recibimos? ¿Hay disruptivos. críticas? ¿Realmente hay críticas? No entiendo. A mí me llegó un video, un cortito. Uno corto. Te llegó un cortito de whisky. Pero es Era que como bueno, pero es que era como un cortito Fernet, weón. Malo, sí, parecía. eh, Ya. pero es una persona que, que bueno, que tiene problemas por todos lados. Sí. Sí, Inimputable. Inimputable. sí, no, tranquilo, tranquilo. 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 Siempre lo hemos querido, además, así que no hay problema. Algo así Sí. como Sony con Leones. Un Sony, pero Sony. Sony Zombie, pero ya tú se invité a Más Sony que Sony. Sí, está bien. Oye, esto no lo planteé. Este es un momento delicado lo que voy a decir. ¿Vieron que me subí a escena, no? Con los músicos. Yo no El pude, día no vi viernes, el imágenes, pero viernes. sabía que estabas en esas líderes. Solo escuché muy buenos comentarios acerca de ti. Gracias, Mirko. Y todo esto, Mirko, lo siento, Alberto, pero esto entre dos. Todo esto lo estamos haciendo para en algún minuto prepararte y ofrecerte una escena para ti, Mirko. Esto es Claro, todo para ti. este es ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman ahora esto que hacen el stand-up? Mi stand-up. Sí, pues. Le estábamos dando más contenido, pero la idea es que finalmente dejártelo ahí. ¿Cachai? Con la participación especial de Mirko Macari, que sea eso más grande que todo el resto de los nombres. Pero Muy el problema bien. es que nos han complicado con el programa original que teníamos para este año para Mirko. ¿Cuál era el Mirko quiere plan? ser Barken, ya estamos Oye, mal. Bueno, es Estamos como mal. las reformas del gobierno. El gobierno iba a llegar a hacer grandes reformas y estamos en seguridad, Araucanía. o sea, el gobierno estaba en grandes reformas y está tratando de mantener despejado de vendedores ambulantes el paso del metro Estación Central. Escenario buca, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y Yo creo chiquitito, que, yo creo que Boric debería reunirse con Dávalo para echarle la culpa. con Porque Davalito. el muchacho ya destruyó un proceso de transformación que destruye a otro, pero Antes de ponernos serios, Jaime hace que nos pongamos serios, tratemos de ponernos serios. Hoy día lo miré en la segunda, no tengo más información que eso, lo miré recién antes de empezar, pero mirando ahí me metí a los cuadros que va a vender Sayé. No, yo pensé que le te gustaba el metiste. arte, pero parece que no es que le gustaba el arte, sino que era un vil negocio. No, pues son Era una inversiones los cuadros. inversión porque cuando es una colección es una inversión que supone ha subido de valor, pero también es una forma de pertenencia a la élite. Si tú escudriñas en la historia profunda de Sayé, todo su complejo tiene que ver con no pertenecer. Como dice Contardo en su libro Ciútico, arribar al poder cuando eres un afuerino. Mm. Vienes de familia que vendía tela en Talca, entonces no te está permitido por derecho propio tu pertenencia al Club de Golf Los Leones, Mm. que es un lugar donde no se entra por plata, se entra por recomendación de los socios. Para eso no basta ser nuevo rico, no basta el tamaño de tu cuenta corriente, pertenencia. Y entonces él busca una serie de maneras y arma una fundación de beneficencia cultural, Corp Artes. Hay mucha pega de construcción de poder simbólico político en sus medios de comunicación, su obra de arte entiende que no basta el dinero. ¿Ah?
No basta tener mucha plata y punto para pertenecer al... Perdón, se compra hasta el día de hoy el hall de acceso completo de la Universidad de Chicago, ¿ya? Es el hall Álvaro Sayé. Ah, sí. Claro. Sí, Le pues, pone nombre por comprarlo y poner cositas. Sí, bueno, también, qué también tipo como, tiene, como Chicago es un símbolo claro, de la élite chilena, y él estuvo él estudió en Chicago, entonces quiere poner su nombre ahí. también tiene su nombre puesto ahí en la Chile, en la Facultad de Economía y Negocios, que además cambia en su momento de nombre y se llama Facultad de Economía y Negocios como el nombre del cuerpo económico del Mercurio. Claro. Es la aspiración de él de ser Agustín Edwards, Mm. ¿no? Ese es como su referente, él quiere ser Agustín Edwards. No, no le digo, obviamente, no. Dos comentarios menores al respecto. Uno, que bueno, una compra de arte evidentemente te da mucho prestigio, pero eventualmente una venta también, porque en el fondo estás. El tema es que en el contexto donde los últimos, ¿cuántos? 2, 3 años ya se viene sabiendo de sus profundos, o no lo sabemos si es aparente o no, cuánto es inventado o no, pero una crisis económica así galopante. Algunos han señalado que incluso sacando los activos, yéndose para afuera, o sea, como casi como que uno está esperando la gran Rafael Garay. Y en ese contexto se plantea una venta que más bien suena como a una recaudación forzosa para no quedar en la indigencia. Es la Aquí te caída de glamour. es la caída de un empresario símbolo de los 30 años, No de ¿no? los Sí, 50, de los 30. De los 30 años. Mirado desde lejos, para un mundo muy desinformado, todos los empresarios son lo mismo, pero tú miras de cerca y no es así. El poder económico es muy disímil, es muy variopinto y tiene su propio grupo. ¿Ah? Y tiene sus agendas que entre ellos que se encuentran y se toman. Y claro, ninguno es de izquierda, por cierto, pero hasta ahí llegan sus diferencias, sus cosas en común. Eh, entonces, es muy interesante mientras más uno se va acercando, comprender las especificidades que va moviendo a cada uno. Y la caída es ayer, la caída de un empresario que fue el que construyó más poder, quien más usó su dinero para construir poder, ¿no? En el y quien escenario más usó su del... poder para construir las posibilidades de que no se notara que él tenía una gran fortuna basada en una gran deuda. Claro, era un Y es, jugador de póker, un claro, especulador, ¿ah? Un especulador y duro. esa es la gracia de lo que ocurre, lo digo yo para que no lo diga Mirko, digamos, que ocurre cuando el mostrador, estando Mirko a cargo del mostrador, Iván Weissman a cargo del área económica, comienzan a plantear esta noticia que era la noticia imposible de comentar dentro de la esfera financiera, y es que el imperio de Sayé era un imperio que tenía los pies de barro. Pies de barro. Mm. Y en ese contexto entonces y lo primero que cae, recordemos, fue el canal de televisión. La tercera TV. Claro, que iba a ser la gran cosa. Pero estaba listo, o sea, yo fui, lo vi, o sea, estaba el La gente edificio, trabajando. o sea, claro, 100 profesionales contratados. claro, Fuimos, pues, te acompañé, de hecho, alguna vez. sí, pues, exacto, Oye, exacto. ¿verdad? Y era toda raja. Sí. Se me había olvidado ahí en Vicuña, pues, antes que se cambiaran. Entonces, y después, ¿no? Y después tenían el lugar en En la el ciudad edificio nuevo, empresarial. claro, en la ciudad empresarial. Se tenían todos y estaban en eso. Sí, era impresionante. Entonces, estaba trabajando muy, muy, muy concentrado en ampliar su poder ya, efectivamente, estaba en la parte metafísica del poder. ¿Ya? Es como cuando tú estás así como en la plurinacionalidad y te dicen Pudahuel. ¿Qué? Como lo mismo. Tú estás Oye, no, así no, no nos vaya a pasar lo mismo, weón, y se caiga el imperio. Porque aquí, por ejemplo, ustedes creen que estamos acá en un computador, ¿cómo se les ocurre la cosa nuestra? Detrás acá mío hay alta gente, hay unas cámaras, hay unos filtros especiales para que parezca zoom esto. Pero esto es... Yo sigo viviendo donde mismo. Sigue siendo un habitante de Ñuñoa. Dijimos que lo mandamos a Valencia como en tiempo de dictadura algunos cantantes se iban a Italia. ¿Ah? ¿Te acordás, Bueno, hay no? muchos cantantes que siempre dicen que están fuera, pero Escondido. están dentro. Sí. Sí, no solo cantantes, también José Piñera tiene la costumbre, dicen, Sí, que anda de viaje. sí.
Oye, y el último comentario a propósito de esta noticia que nos regalas ayer, que tiene una doble dimensión, ¿eh? A propósito de lo que siempre Alberto ha señalado en su estudio desde hace la última década, con el tema cuando tú agarrás los deciles, los quintiles, los percentiles, etcétera, cuando tú decís, no, mira, si aquí hay que agarrar el percentil, el 1%, y en realidad menos. El 0,1%. Claro, o sea, cuando mucho con el 1% se explica, ¿ya? No con el decir. A propósito de las magnitudes, y lo ligo además con hace un par de semanas atrás, creo que fue en el seminario y después lo hicimos público, le pegamos unos charchazos desde acá al ministro de Educación a propósito de haber lucido las cifras con las cuales iba a arreglar colegio, que es una de las grandes cagadas que hay en este minuto, y hablaba de 10.000 millones de pesos más otros 11.000, en total eran 25 millones de dólares, sumando las dos cifras, 25 millones de dólares para ponerlo en cifras. Bueno, en esta nota de Sayé, él vende su departamento en un 9º piso con vista al Central Park en Nueva York. Bueno, ese departamento, es una locura porque es toda la planta, vale 49 millones de dólares, lo están poniendo a la venta en eso. En el doble de todo el dinero que va a invertir, al menos en esta primera pasada, el gobierno, y que lo luce el ministro de Educación para arreglar los colegios de Chile. La dimensión es doble. Por una parte, la torpeza que calificamos, pero me parece que un tema ya menor a esta altura, en el anuncio del ministro de Educación, pero también nos devuelve, a propósito de todas las discusiones de convención y cuánta cosa más, de las dimensiones del dinero que se mueve en este país y de las asimetrías que son bananeras, Sí. a utilizar un concepto. Podríamos llamarlo y decirle, Un ya que está ahí departamento, apretado, te hacemos una claro, oferta más, no, más de 40 no podemos, ¿no? un departamento desde el cual, desde cada pieza de ese departamento se ve el Central Park. Sí, pues. Además, Sí. no es que no solo desde el living. Claro. Bueno, con todas estas obras de arte del Cinquecento italiano, que no vienen incluidas en todo caso en el... no, pues hay que venderlas por separado. no, sí, no. Sí. Tiene obras No. que valen 20 millones de dólares, o sea, no es broma. Pero bueno, un empresario la pregunta, chileno... pero la pregunta desde el punto de vista del poder hoy día, ya ante la caída evidente de la influencia de Sayé, es qué va a pasar con Comesa. Iván Weissman hoy día en el semanal mostraba que le había insinuado como Comesa como parte de las garantías que Comesa valía más de 50 millones de dólares, lo mismo que el departamento. Es para dudar en términos de los números, Comesa con la radio, los diarios, pero Ni la cosa nostra vale eso. se va a vender en conjunto, se va a vender por separado. ¿Quién va a comprar la tercera? Sebastián Piñera, por ejemplo, que le gustan los medios. Le gusta más la tele, eso sí, pero alguna vez ofreció plata por el Mercurio. Sería una bonita manera de volver a pasar, de volver a pasar cuentas, de volver a repasar cuentas. Déjennos a Sayé, que por lo menos compra cuadros. Es verdad. ¿Empecemos el podcast como Dios manda? Muy bien. Porque yo puedo pelar la oficina de Piñera. Ya no los hace. Ya, pelala. No, a mí me da lata volver a hablar de Piñera porque ya es como un personaje tan menor, insoportablemente menor. No, sí, pero nunca se sabe con este tipo. Entonces, pero no, es que es muy... O sea, cuando uno llega a la oficina de Piñera, uno espera llegar a la oficina de un tipo que tiene 3.000 millones de dólares. ¿Ya? Si llegas a la oficina de Piñera y es todo, pero todo horrible, decadente. Como que, o sea, tú no llegas, ni siquiera hay un hall de acceso. Tiene una terraza como con un jueguito de terraza de silla y unos toldos que son así como, pero de verdad, o sea, tú decís, ¿de qué años son estos? Son como esas cosas gigantes, morrocotúas, así. No, es incomprensible. Y Perdona. su oficina no tiene ninguna gracia porque es súper oscura, o sea, es todo negro, así, todo negro. No tiene luz por ninguna parte. ¿Ya? Y los 3 computadores que... Bueno, y apocando, digamos, y en la lógica del eje Alameda Providencia, Apoquindo Las Condes, hasta la cresta del mundo, para ese mundo de los multimillonarios, Apoquindo 3000 es como estación central, pues, bueno, es como que queda al lado de May. Y además,
sin seguridad, o sea, había sido, yo lo entrevisté por una investigación después del primer gobierno de él. Y, y la verdad es que, o sea, en realidad fui a la pre-entrevista, porque me pidió una pre-entrevista para poder hacer la entrevista. Y después, la verdad es que me di cuenta que lo que yo estaba buscando no me lo iba a dar, así que no tenía mucho sentido, no era una entrevista de opiniones, sino que era de datos, de información. Entonces, no me lo iba a dar porque o no se lo sabía o no me lo iba a dar. Entonces me quedó claro y dije, ya, no tiene sentido. Pero efectivamente, era una cosa, tú dices, pero ¿cómo? O sea, seguridad cero. O sea, tú podías entrar al edificio, apretar el piso, llegar y ya está, y estabas ahí. Entonces, era insólita. La reunión fue más entretenida todavía, por supuesto, o sea, un delirio completo. ¿Ya? O sea, a mí me encantaría estar en una reunión con Piñera y con Garín. Eso digo, ¿no? El espacio de trabajo Piñera lo refleja muy bien porque es un lugar exclusivamente de trabajo. Está lleno de carpetas que él revisa porque ve números y anota cosas y está todo el rato trabajando. No es un lugar donde vaya alguien a sentir el poder o el estatus No, o el prestigio de este empresario tan exitoso que fue nada. 2 veces presidente de Chile. ¿No? En general, ese es un tema muy interesante, la falta de roce de esa generación de la elite chilena, ¿no? Es muy dura en términos de un neoliberalismo muy básico, ¿no? No hay sofisticación. Ahora, las generaciones que vienen sí son un poco, bueno, y todos sus problemas políticos, su falta de diversidad política tiene que ver con eso. Digamos que el más avispado en esto fue justamente alguien que no pertenece a la élite tradicional, que se hace rico por otras condiciones, que es Julio Ponce Lerú. Tiene la suficiente cuneta para comprender cómo armar una red de poder Sí, a la chilena, tocando las teclas que tiene que tocar. Y digamos en beneficio de Julio Ponce Lerú, que en este minuto además no solo ha salido libre y polvo de paja, sino que está en un momento bullante por el precio del litio, bullante, ¿no? Están las acciones de Sokimich al alza en todas partes. ¿no? Y no van a eh, bajar más y políticamente no porque van a ya con un bajar, gobierno sí. como el de Boric, ya si superó esa etapa, ya no pasa nada. Y Y con una digamos, campaña de limpieza de imagen espectacular. Sí, pues. Como que yo estoy ya bueno, que pongo un loguito de ese cuema en mi auto, así. Así como me hay, gusta. sí, es una gran campaña comunicacional, muy bien diseñada y una renovación de su directorio que incluye diversidad de género. Es como que cerraron su etapa platas políticas y van por los campeones del litio en el mejor momento de la historia del precio del litio. Falta que Están haciéndolo SQM, súper bien. Pero la falta que gracia de Julio Monserrat, siendo de Estación Central, anda a caballo y escucha al padrino. por supuesto. Sí, Falta que apoyen el apruebo y sean decisivos para que gane la nueva constitución y ya, ya compañero Julio están Ponce. listos, están listos. Van a Listo, ponerle plata a la prueba, yo creo, ¿no? De todas me maneras. imagino. Sí. Ya, vamos, Jaime. Ya no los hacen como antes los 21 de mayo. Ahora sin discurso presidencial en el Congreso, sin marchas por Pedro Montt, sin el plano de Valparaíso lleno de lacrimógenas, sin políticos tratando de criticar o alabar los anuncios. Ya es solo un feriado más y más encima toca en fin de semana. Afortunadamente tenemos Armada y el exalmirante Vergara hasta prendió incienso pidiendo un nuevo pronunciamiento. La valentía habitual de los reyes de las alertas de los tsunami y marepotos dando recomendaciones de enemigos internos. Las patitas, ¿eh? Aquí comienza La Cosa Nostra. Las patitas. Vergara, ¿le ponemos color o no? O ya, yo estoy esperando que Mirko diga, "Meh". Listo, lo conozco, No, pero si uno, o sea, basta haber leído en los últimos 10 años lo las conozco. cartas al director del exalmirante Vergara va a darse cuenta que tiene vocación de Hermógenes Pérez de Arce. Entonces no es Sí, pero hay un alguien tema, que o hable sea, a nombre, no habla a nombre de la Marina. De hecho, le arruina el 21 de mayo, el primer 21 de mayo con marcha en la calle, que es una cuestión muy importante para los militares, después de los 2 años de pandemia, y le arruina comunicacionalmente el día.
Sí, lo que pasa es que a mí lo que me parece importante es que esas declaraciones que abren puertas que no necesariamente querías abrir, digo yo que no las querían abrir, tal vez sí. Cuando Gabriel Boric dice que, el gobierno no va a perseguir judicialmente opiniones, deja abierto la posibilidad de que se den opiniones de esta naturaleza, que tienen un significado político, aun cuando el almirante sea un almirante irrelevante, aun cuando la institución no se sienta interpretada en sus autoridades vigentes. Pase lo que pase, se entiende, por una cosa histórica bastante lógica, que hay un... Y porque además, ojo, la posición específica de quien sea el principal almirante de una institución o cualquier jefe de una fuerza, de las Fuerzas Armadas, no es tan importante a la hora del ruido de sable. O sea, a la hora del ruido de sable lo que importa son qué nivel de coordinación tienen los que están conspirando en el fondo. De hecho, recordemos que en la Armada no quedó a cargo para el golpe el almirante en jefe. Montero. No, quedó un señor Merino que está cuarto en la fila y que se propició las condiciones para poder hacerlo en una interesante y compleja negociación con el ya mencionado señor Agustín Edwards, siendo ellos los dos forjadores en rigor del proceso. Entonces, claro, hay una historia ahí que pesa y que cuando uno va y dice, creyendo que con eso calma el escenario y da una señal desde la izquierda respecto al mundo mapuche, respecto a Yaitul en particular, de que no va a perseguir sus declaraciones, ¿ya? Entonces el otro va y le dice, bueno, no persiga las mías. Bueno, de hecho la discusión se ha dado absolutamente a lo Levi-Strauss, absolutamente Ahí, contrastado. sí. Y creo que es importante, o sea, creo que es interesante la discusión, porque primero porque hay un nivel que es maniqueo, ¿ya? Solo declaraciones contra declaraciones, uno de lado y lado, la típica lógica, que además nos retrotrae, da lo mismo la edad que uno tenga, nos retrotrae efectivamente a la unidad popular, como a esa cosa. Es decir, hay dos grupos que están por fuera. La ultra, que está a la izquierda de Allende, y que en realidad lo que quiere es que entiende que va a haber golpe, que asume que va a haber golpe, que lo explicita va a haber golpe, y efectivamente sectores golpistas. Quiere que haya un golpe porque es la agudización de las contradicciones. Por ejemplo, en ese tiempo. Entonces, esto por supuesto es una versión plato de mortadela de lo que estamos diciendo, pero tiene ese componente, Vergara Yaitul. A mí me parece que es una discusión interesante de abordar. Yo desde mi perspectiva, se resuelve rápido, entre otras cosas porque este pelotudo del almirante, además es un funcionario del Estado, aunque esté en retiro, sigue ganando lucas. Eso ya hace una diferencia y por además por toda la complejidad. Pero a mí me parece que es razonable al menos plantearlo, porque creo que es una discusión que aparece como en el sentido común de la gente. Uy, de uno y otro lado, de uno y otro lado. Y eso se instala en la discusión, Alberto. O sea, Sí, perdona, tu punto es si es perseguible judicialmente, ambos casos. O solo uno, o tiene que ser ambos, o ninguno. ¿Cachai? ¿Cuál es el punto? Que yo creo que es una discusión. Debatámoslo. sí, no, a ver, a mí me parece que lo primero en cualquier acción judicial o administrativa es que la autoridad sepa que va sobre seguro. ¿Ya? O sea, que si va a actuar, va a ganar. No puede ir a no ganar. Si va a actuar directamente, bueno, va a ganar porque puede actuar directamente, se puede actuar directamente, y si no va a actuar directamente, ¿cómo se va a hacer para que funcione? Ese es el gran tema. En el caso de Yaitul, a mi juicio, había que ejecutar un acto político que lo aislara por completo, ¿ya? O sea, había que poner un muro de contención en el cual tú separas y dices, mire, bueno, no solo se resta del diálogo, ¿no? O sea, que yo ofrecí diálogo, pero entonces el diálogo es incondicional, eso no puede ser, el diálogo incondicional no existe. O sea, yo tengo que partir de ciertas premisas, la premisa básica es que
Puede estar enojado el otro, fantástico, está enojado, listo, estamos claros. ¿Ya? Puede estar una reivindicación súper fuerte, intensa, qué sé yo, respecto a la recuperación de tierras, de todas las tierras, de todo. Ok, todo conversable, veamos. Ya, pero si me dice, mira, yo desconozco al Estado, yo no puedo conversar. Y no solo no puedo conversar, sino que además tengo un problema práctico, y es que resulta que eso es un delito. Y yo soy un funcionario público presenciando un delito, del cual y por tanto por ley tengo que hacer la denuncia. Yo creo que sí Entonces, puede. Déjame poner al tiro el matiz, porque yo o sea, creo que sí puede, creo que debe. O sea, creo que no debería haber ninguna inhibición de conversar, incluso independiente de todas las. Porque, a ver, por varias razones. Primero, ¿pero de qué vas a conversar? Está ¿Tú necesitas declarando la guerra. una premisa? pero Te si está tú, declarando la de guerra. acuerdo, en el pueblo mapuche y en la conflictividad que uno puede instalar, ¿cachai? En este conflicto, y uno lo mira, no sé, los últimos 20 años, para no irse más atrás, tú puedes ver que en el fondo cada acción, tanto a nivel público, a nivel de conversación, a nivel de implementación de políticas públicas, implica meterle a un tema que no es, aquí tú no estás en un tema con una guerrilla, no es un tema puramente político, específico, que ya siempre tiene aristas, sino que esto es de verdad un tema que necesita una comprensión de Estado, de políticas públicas, de pobreza exacerbada, en fin, de condiciones especiales del sector, de elementos efectivamente étnicos, etc. Por lo tanto, a mí me parece que la lógica, por supuesto, haciendo respetar ciertas cosas mínimas, pero donde tú permanentemente voceas y estás disponible a la capacidad de dialogar, de conversar, tú le llegas a otros sectores. Si finalmente no es que Yaitul o cualquier liderazgo que emerja es el que te pone en jaque, es esa discursividad y esas discursividades con prácticas que además, en el caso mapuche, es súper importante dejarlo claro. Uno de los temas muy complejos hoy en día, lo hemos hablado, los tres estamos yo creo de acuerdo en eso, es el tema del el narco, digamos, y de otros negocios que están cubiertos, que en algunos casos son la razón principal y el resto solo mentira, a veces están íntimamente imbricados como grupos subversivos que necesitan igual sobrevivir económicamente, hay de todo, ¿cachai? Entonces, en esa complejidad, en esa majamama, con sectores también prácticamente paramilitares, de la ultraderecha, en fin, ya, en todo ese escenario, a mí me parece que lo que tú tenés que hacer es mantener todos los elementos, todos los vínculos, todas las posibilidades, y ahí pareciera, a mi juicio, algo inoficioso, una acción judicial que le ponga un paralelo a Yaitul, porque entre otras cosas, solo al menos para esta primera introducción, en el caso de Yaitul ya estuvo preso y estuvo preso varios años, y en ese estar preso, además consolidó un cierto pensamiento, escribió un libro con Jorge Arrate, que no es ningún ultra, o sea, hay una serie de procesos de desarrollo de un cierto discurso político. En ese sentido, el cerrar la puerta amparado en algo que es legítimo, ¿eh? Yo en eso no le quito, si alguien quisiera, ante las declaraciones de Yaitul, presentar una acción judicial, de lo que sea, me parece posible. El tema es que entiendo que no sirve para nada. Si ese es más bien mi punto al respecto. Y solo para terminar y no meterme más en esta conversación, dejarlo a usted, es que con el caso de Vergara hago la salvedad, que yo creo que es una salvedad súper relevante y que se nos vuelve a olvidar y que está en la definición en la definición de los derechos humanos, que es: no le exijo lo mismo, no tiene la misma pena, no tiene la misma gravedad, no tiene la misma implicancia cuando un civil, sujeto A, B, C, hace algo, dice algo, etcétera, genera incluso un perjuicio a otra persona, incluso la mata, que si lo hace un agente del Estado, en este caso en retiro, todo lo que tú quieras, tiene características distintas porque ellos tienen, y Vergara incluso, aunque no esté activo, es parte y lo hace en un lugar donde tienen el monopolio de la fuerza. No es lo mismo Vergara hablándole a la Armada y hablando de enemigo interno y de eventualmente alzarse de manera metafórica, que si lo hace el Darío Quiroga, el Yaitul, Juanito Los Palotes, en un lugar ante civiles. Tiene consecuencias distintas, yo creo que eso es súper importante plantearlo. Eso. no, a ver, Sí. para mí es súper simple. Tú vas a tener un momento inicial, tú tienes que aislarlo. Eso para mí es clarísimo. O sea, no puedes permitir que esa conversación esté en la mesa, porque si no, la mesa necesariamente la va a usar en su favor. Si tú estás en el gobierno, ¿ya? Tú no estás aquí para decir, para que la negociación te llegues a una situación en la cual te resulta inmanejable. Tienes que manejarla. Y por tanto tienes que, a todas las partes, ser capaz de debatirle, de rebatirle, de decirle, mira, a ver, momento, tranquilo, o sea, no me puedes pedir todo esto.
Entonces, cuando tú le dejas que te pida algo que además es ilegal, ¿ya? Que es secesionista, o sea, que es un delito gravísimo dentro de cualquier legislación en cualquier parte del mundo, ¿ya? Claro, se me olvida que tú eres catalanista, entonces, bueno, claro, ahí entiendo un poco, ¿no? Pero bueno, cuando uno ve eso, ¿ya? Dice, a ver, ¿cómo yo voy y le digo al resto, ¿ya? Mira, ustedes se mantienen aquí, porque si no yo esta conversación la hago con los que corresponde. Yo acepto todas las cosas que no sean esto. El cuestionamiento de que el Estado de Chile existe, el cuestionamiento, o sea, eso no puedo aceptarlo, porque no puedo aceptarlo, porque estoy allí en razón de que represento el Estado de Chile, no estoy por otra razón. Por lo tanto, mi existencia depende de ese reconocimiento. Si, todo lo demás es aceptable, todo. Y ese es el diálogo. Si tú rápidamente vas dando señales y en la primera reunión se te paran tres y te dicen, ¿sabe qué? Yo no voy a aceptar que no esté aquí Yaitul, que no va a ocurrir además, pero no importa, supongamos que ocurriera. Dice, Andrés, yo no voy a aceptar que no esté aquí Yaitul, porque la verdad es que, qué sé yo. Entonces, bueno, no lo acepte, está bien, retírese. No pasa nada. O sea, tienes que ser capaz de estar en condiciones de eso. Ah, ¿se quebró la mesa? No se quebró la mesa. Hay personas que consideran que debe estar una persona que no está aceptando los términos de la conversación. Cuando pasen los meses y todos vayan viendo que se va avanzando, que están a punto de llegar a acuerdo, las comunidades que están quedando fuera van a decirle a sus líderes, oye, perdóname, sal de aquí, pongamos otra persona a cargo y que llegue a acuerdo. Si el tema es darle viabilidad política, entonces, ¿cuál es la viabilidad política de meter en la conversación a alguien que te va a poner una base en la cual te pueden pasar dos cosas? O te hacen la negociación hiper extrema porque resulta que te están pidiendo una cosa que es el universo entero. O, peor aún, llegas a un acuerdo razonable con el grueso de las personas y se frustra la conversación porque finalmente nadie está dispuesto a decirle a un Yaitul y quienes puedan estar allí en la misma posición, decirle, ¿sabes qué? No, pero es que no estamos de acuerdo porque ellos van a usar esa situación en la mesa para salir a decir que todos esos líderes se vendieron, que todos esos líderes fueron no sé qué cosa, y que por lo tanto los únicos representantes del mundo mapuche son ellos. Tú finalmente estás protegiendo una posición que sea mucho más razonable. ¿Ya? Y lo digo razonable, no en el sentido solamente político, lo digo además en el sentido histórico. ¿Sí? Además, obviamente hay perjuicios, obviamente, ¿ya? Hay necesidades de reparación histórica, obviamente, pero la historia es como es, o sea, no, esto no se trata de ir y... Entonces, porque si no, empezamos de nuevo con la cosa de que la revisión, no se puede. El, el pasado es lo que es y lo que dejó hecho en términos jurídicos es una realidad. ¿Hay cosas que se pueden reparar? Sí, y esas cosas hay que avanzar fuerte sobre ellas, fantástico. Hay cosas que son reparaciones simbólicas y hay otras que son materiales que son más difíciles, naturalmente. Y hay que Pero avanzar claro, pero hay un sobre aquello. punto. Claro, pero en el fondo no, o sea, que nadie se pase la película de que se va a llegar a otra A una estructura. situación originaria. Hoy día o sea, Yaitul, además que políticamente, mira, el triunfo del pueblo mapuche, fundamentalmente en el tema de la Convención Constitucional, es un triunfo gigante. Todo esto se transforma en ácido cuando tú le pones a un Yaitul de por medio, vinculado a esa causa. Porque la gente que no se siente vinculada, aunque tenga en su genética sangre mapuche, que no se siente vinculada al pueblo mapuche, que es la mayoría, dice, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Y El entonces, principal enemigo de la causa, del avance de la causa mapuche hoy día es Yaitul, o por lo que supuesto, Yaitul simboliza, o esos pequeños grupos que están yendo contra la cultura mapuche que ha logrado institucionalizarse al entrar a la convención y dejar instalada en la constitución en un rol súper relevante el tema de la nación mapuche y de las otras naciones, ¿cómo se llaman? Naciones Originaria. preexistentes, naciones originarias, Sí. los pueblos originarios, bueno, eso, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que tú describes un escenario bastante acertado, Darío, al decir que estamos en una cuestión bien parecida al 73. El gobierno de Allende, es cierto que
está en un contexto de Guerra Fría y de golpes de Estado en la región, donde hay un enemigo poderoso e implacable, ahí sí, ¿no? En un contexto global, pero también hay muchos elementos internos que permiten aseverar que ese gobierno no tuvo la capacidad de entender que tenía que controlar las riendas del poder. El poder es un caballo que galopa fuerte y que se pega sacudones. Entonces, si tú no tienes las riendas bien firmes, no se te va. Y es también lo que le pasa a Allende. No es racional explicar unicausalmente el golpe de Estado simplemente en la conspiración, que la hubo y que era parte, obvio que la iba a ver, porque era parte de la Guerra Fría. No era noticia que habían golpes de Estado en toda América Latina, porque los golpes de Estado eran la manera de resolver el problema de la Guerra Fría instalado en el seno de la política latinoamericana. Hoy día ese escenario no está, pero sí hay extremismos de lado y lado que se pueden llevar por delante el clima de gobernabilidad mínimo que están exigiendo los chilenos, que no es poco. En la encuesta CADEM de ayer, un 77% apoyaba la declaración de estado de emergencia por parte de Boric, y un 83% decía que esta había sido tardía. Es decir, lo que tiene que hacer entre los extremos Boric es conectar con el sentido común. La gente no está en este minuto pidiendo que se expliciten y se salgan a negociar las políticas, las grandes políticas de reforma que están en el programa. Créeme que eso no está en la urgencia de nadie. Entonces, cuando decimos el programa es un lastre, los grupos políticos en los que te sustentas son un lastre en la medida en que presionan por el programa, porque tienen que dejar tranquilo a sus nichos de votantes. No te estás desconectando de las grandes mayorías ciudadanas. Las grandes mayorías vienen pidiendo desde el año pasado cambios en orden. Ambas cosas, cambios en orden. Y eso es lo único que explica la votación de Kast. No es que su 44% sea de todos fascistas, todo de derecha, no. Esas explicaciones unicausales tontas solo enredan el escenario. La gente está clamando a gritos a alguien que ostente algún grado de autoridad. Si Boric no la da, no la da con de manera enérgica, va a venir otra persona a llenar ese vacío de poder. Y créanme que los que vienen en Chile, esto no lo saben las nuevas generaciones, lo saben porque leyeron o porque les contaron, pero no lo experimentaron. Créanme que en Chile, cuando llega alguien a poner orden, es bravo. Se acaban las contemplaciones. Entonces lo que estamos diciendo es algo de mucha importancia política, porque está la posibilidad de repetir los errores de la historia. Por cierto, yo no creo que vaya a ser un golpe de Estado, no creo que los militares estén en condiciones, no tienen ganas, no tienen estructura, no hay marco ideológico para golpe de Estado en ninguna parte. Hoy día los espacios de vacío de las democracias en decadencia, cuando se llenan por autoritarismos, se llenan por otras formas de autoritarismo. Sí, quedan por elecciones. Los militares son los primeros en la lista de no querer meterse en más problemas, porque en el balance no les ha ido bien a ellos, en el balance de la postdictadura. Y lo tienen meridianamente claro, y por eso que el que está a cargo hoy día del ejército fue capaz de decirle a Piñera, oiga, yo no le voy a solucionar el problema político en su minuto. Ya, eso no significa que quien no llegue por elecciones, por un vacío, por una circunstancia, porque se vacía de poder el gobierno y otro espacio lo llena, no sé, una elección del Congreso Pleno, lo que sea, esa persona no va a llegar a ser nanay. Tenganlo meridianamente claro. Entonces es muy importante que Boric comprenda eso. Yo tengo la sensación que se olfatea, pero no se tiene claridad de lo que se está jugando hoy en estos temas. Entonces, lo que yo más que no creo en el tema de las querellas, hoy día el sistema judicial es inoficioso para solucionar este tipo de problemas. Lo que no veo es
al gobierno y al presidente llenando el espacio comunicacional para decir, vamos a aislar a los extremos. ¿Ah? Querella Desde el contra sentido Yaitul y contra común. Vergara, es tu tesis. No, no, no contra ninguno, pero que él salga a nombrarlos, que él salga a mostrar lo que está ocurriendo gráficamente. No estamos ni por los que quieren golpe ni por los que quieren guerrilla subversiva. Vamos a llenar con el peso de la autoridad democrática el espacio de orden que los ciudadanos están demandando, ¿no? Para hacer cambios en orden. Esa es la tecla, ¿no? Entonces, el mundo de la derecha, que se viene pegando contra la pared hace rato, está cachando y está comprendiendo que ya no hay vuelta atrás respecto a la Constitución del 80. Y entonces el mundo político que está ahí, estoy pensando en Javier Macaya, está en un tono de, si vamos a ir al rechazo, tenemos que ofrecer una alternativa al rechazo. Eso te habla de la comprensión del dilema político, porque el dilema político es en el centro. Es cambios en orden. Algo nuevo, pero en orden. Entonces, ese es el peligro del gobierno, no ser capaz de dar con esa tecla, ¿no? Lo que pasa hoy día en el centro de Santiago, a cuadras del Liceo de Aplicación, donde 2 estudiantes son detenidos con overoles blancos porque se suben con pistola a bajar al chofer de una micro. Bájate, desgraciado, le dicen. Se baja la gente, queman la micro en la Alameda, un espacio donde tradicionalmente uno podría decir, esto es un lugar periférico para que ocurra esta cuestión. Bueno, eso te habla de las ultras. ¿Y esos grupos qué son? Son grupos que están desafiando a la izquierda institucional. No le gusta Boric y no le gusta el PC, son grupos anarquistas, creen en la acción directa. Entonces, si tú vas a entrar solo con el discurso que, claro, podemos estar de acuerdo en un seminario, una cosa nuestra sobre la pedagogía y el diálogo y entrar a las comunidades educativas, no, pero créanme que lamentablemente eso hoy día como solución política no funciona. La gente quiere ver eficacia y quiere, voy a decirlo muy directamente, quiere mano dura. Entonces, si la mano dura no la aplica el gobierno, va a venir otra persona, otro sujeto histórico y político a aplicar esa mano dura. Y eso es un peligro. A mi modesto entender, desde mi modesta columna de opinólogo barato, es, No, es barato no, güey, barato no. es realmente un peligro. No, porque es gratis opinar, entonces pues, uno podría llenar este espacio con agendas personales, dándose gustitos. Yo estoy viendo un peligro, una amenaza, y lo que corresponde es advertir de ello en pequeños hechos que van copando la agenda noticiosa cotidiana. Se está yendo el poder del gobierno, se está licuando. Sí, yo creo que además el 21 de mayo, por ejemplo, ofreció una oportunidad a Gabriel Boric de marcar un punto político en la relación con la Armada. Arturo Prat es una figura, es la típica figura que glorifica el grupo más conservador de una sociedad sin tener idea quién era. El primer funcionario del Estado que denuncia al Estado en Chile y el primer abogado que demanda al Estado en Chile es Arturo Prat, en favor de un compañero de armas, en favor por un problema laboral, digámoslo así. Lo que le significó una sanción implícita en este tipo de cosas, una sanción política, que era que le pasaran el barquito más chico. Entonces, objetivamente, es un personaje que tú podrías levantar para consternación de los presentes, pero al mismo tiempo para admiración, porque finalmente no pueden decir otra cosa, para poder efectivamente decir, mira, esto es interesante. O sea, es un personaje que habla de nuestra historia, de la dignidad de nuestra historia. Entonces, la literatura conservadora es fantástica respecto al tema de Arturo Prat, porque en el fondo la literatura conservadora chilena replica la Biblia cuando escribe la historia de Chile. Entonces, el patriarca fundador
es Abraham es O'Higgins y Cristo es Pratt. Entonces el Nuevo Testamento comienza allí. ¿Ah? Y esa historia dictada por el mundo conservador, merece una revisión no como la que desgraciadamente esta semana, me parece a mí, la comisión de prólogo ha realizado. Creo que la comisión de prólogo está aumentando la probabilidad de que luego de que la Constitución ya estaba normalita y tranquila y qué sé yo, la comisión de prólogo puede aumentar el rechazo de sobremanera. La interpretación ya mañosa de que, o sea, decir que la independencia de Chile no tuvo perspectiva de género, por de pronto es más o menos obvio, ¿no? O sea, ni la Revolución Francesa, ni la independencia de Chile, ni la independencia, no hay ninguna parte de la historia reciente de la humanidad que haya tenido perspectiva de género. O sea, en la Revolución Francesa, intelectuales, habían dos que estaban... Son gustitos, se dan gustitos estúpidos porque no les importa el resultado del plebiscito. En el fondo Categórico, es, Macari, no es eso. No, yo creo que hay una tesis dura de que si vamos a ganar con todo, cuando en realidad no van a ganar con todo aunque ganen. O sea, aunque se gane, aunque se pongan todos esos textos, da lo mismo porque en Y, el fondo sí, ahí está, la norma es la norma y lo que hay de constitución ya es lo que es y tampoco es tan terrible. ¿Por qué? Veamos un poco lo que pasó esta semana. ¿Por qué los informes desde el epicentro de Manhattan dicen que no hay problema? Porque hay dos criterios que para los empresarios son súper simples. Súper simples. ¿Modifica esto mi tasa de ganancia? ¿Cuánto? Ah, algunos negocios se están viendo afectados. Ok, algunos negocios. No se cambia de negocio y ya está. O sea, ¿el país fue capaz de resolver un problema institucional desde la institucionalidad? Sí. Check. Listo, ya está. No hay problema. mira, Y déjame confirmarte eso, Alberto. Vale lo que dice Iván Weissman hoy día en el semanal. El reportaje de Bloomberg refleja quizá la mirada de muchos de los inversionistas extranjeros acerca del borrador. 2 puntos. Chile logró algo que algunos consideraban casi imposible, es decir, un documento razonable que aplacaría las demandas por derechos sociales sin destrozar su economía de libre mercado. Punto. exacto. oye, vamos de una vez con el tema de la convención que también nos llama, pero antes una pausa que quiero que vean. Ella con Margot Cal, qué grande. Ya, no vamos a analizar el Buenos Días a Todos de comienzo de los 90. Es una provocación solamente para hablar de la televisión, de la importancia de los matinales y en general de la capacidad de instaurar discursos. Así que eso, y como ven ahí en el cartel, invitados estelares, Antonella Esteves, va a estar Cristian Leporati y va a estar José Antonio Neme también. Está ahí peleando el número 1, entre el número 1 y el número 2 de la mañana, la pelea entre Mucho Gusto y Contigo en la Mañana. Vamos a tener ahora el corazón más dividido. Sí, pues. Sí, pues. Oye, y Completamente. aprovechemos el aviso aprovecho de avisar que el jueves tenemos reunión abierta, o sea, cualquier persona que quiera saber información sobre el nuevo curso de la facultad, que es el curso sobre Rusia y Ucrania, puede inscribirse en el poderimporta@gmail.com para que le llegue el enlace y pueda participar de la reunión, hacer las preguntas, en fin. Perfecto. Eso es parte de, y toda la información está en lafacultad.cl, www.lafacultad.cl, donde ya el otro diplomado va viento en popa. Oye, ya entramos un poco en el tema de la convención. Déjame hacer una reflexión inicial. Pensaba yo, cuando decía, ¿qué vamos a conversar hoy día, lunes?
Entonces, uno siempre dice, a ver, que esta semana, yo me acuerdo el año pasado en el podcast, igual cambiaban los temas semana a semana. De la convención no hemos podido alejarnos de hablar cada semana, ya de la convención y ahora del borrador de la nueva constitución. La reflexión que hacía, nada muy profundo, es que yo creo que no va a haber ningún lunes en los próximos 3 meses y medio en que no podamos hablar de un proceso que cuando empieza nuevamente a agarrar la épica electoral, callampera, todo lo que tú quieras, pero la definición de una elección que en la medida que se acerque uno la ve como una elección grande, porque no es una elección que solamente, digo yo, empiezo a casarme con una opinión, no es solamente una elección que va a definir un nuevo texto constitucional, de alguna manera es una elección que cierra un periodo histórico, un micro periodo histórico de 3 años, al menos, podemos discutir, podemos buscarle otros números, pero digamos de 3 años, intenso, y que seguramente la manera en que lo cierre implicará en qué pie queda lo que se abre. Y me da la sensación de que no vamos a poder salir. Y solo les entrego una provocación que la hago a propósito porque es callampa, pero a esta altura del partido uno ya no sabe qué es callampa y qué no. Hace 2 meses atrás, cuando volvimos a hacer los podcasts ahora en marzo, creo que fue en el primer podcast, en que justamente dijimos, lo dijo Mirko, no vamos a hablar de los amarillos por Chile, porque habían lanzado una declaración. Porque de verdad no vamos a estar hablando. No. De acuerdo. Quizás tampoco hay que hablar ahora, aunque ahora pusieron alerta roja, que no sé qué es lo que significa. El tema es que efectivamente Christian Barken y 3 gatos que lo financian, Christian Barken, cual Javier Apalá en los últimos años, logra no solamente estar en los medios que uno podría decir, y le dan tribuna y no sé qué, en representación de quién sabe qué, sino que finalmente los otros medios, en un ejercicio que también es habitual, si no hay nada muy conspirativo, toman eso porque empieza a ser profecía autocumplida. El hecho concreto es que hoy, Amarillos por Chile logra instalarse como el rostro visible de una tercera vía, irreal, todo lo que tú quieras, pero que en el fondo es la versión amorosa para rechazar. Por lo tanto, lo dejo ahí, porque en el fondo es parte de las cosas que están en la escena. Por supuesto, uno puede no hablarla en este podcast, eso es decisión nuestra, pero me llama la atención de que la porfiada realidad y la percepción y lo que se logra instalar se termina instalando. Sí, mira, a ver, primero lo primero. El proceso es el siguiente. La semana pasada, a mitad de semana, empieza fuerte a ser el protagonista el texto. Esa es la mejor noticia para la prueba. O sea, texto contra texto. Ese es el escenario, lo dijimos antes, lo hablamos, la convención ya está políticamente cortada, fracturada no solamente internamente, sino que está fracturada visiblemente, con fractura expuesta, y por tanto no se ve como un ente que pueda vertebrar una respuesta. Entonces, el texto es la clave. Y el mejor resumen, un resumen súper conveniente, que mucha gente desde el mundo de la prueba lo consideró casi un insulto, como una convención caótica generó un texto razonable. Punto. Fantástico, no pasa nada. Texto contra texto, se gana la prueba. Cuando tú empiezas a jugar el juego de llevar de nuevo la discusión hacia la contingencia, por esta pulsión además de los constituyentes que creyeron que entraban allí para poder lograr construir todo el soporte político de su futuro, y que por tanto no dejan de lado aquello, y cada vez que ven la oportunidad entonces salen a ocupar el espacio para poder decir algo, ya resulta que lo que termina por pasar es que el tema se sale. Cuando la comisión, ya decíamos, cuando la comisión de prólogo va y plantea que una serie de textos que son obvios que van a generar problemas, sacas del texto, porque eso no es el texto, es el prólogo. Y el prólogo, obviamente, si el prólogo no es una cosa razonable, entonces no es un prólogo bueno para una constitución que tiene que ser efectivamente lo más amplia posible. Es obvio. Entonces nos enfrentamos a una situación donde empieza a externalizarse. Y aparece Barken y empieza a jugar, y en medio de eso, ¿cuál fue? Y aquí viene el error gravísimo del gobierno, que es salir a decir, no hay posibilidad de una tercera vía. O sea, el día
que tú dijiste que no era posible algo que tú consideras imposible, ese día, cuando tú tienes poder, le estás dando la posibilidad de que exista. O sea, no se menciona, nunca. O sea, yo me acuerdo de un amigo que una vez me dice, mira estos correos electrónicos porque tuvo un problema con una compra, que sé yo, una multitienda, que sé yo, entonces empezó a reclamar y discutir. ¿Ya? Y el último correo que me muestra dice, no hay posibilidad de resarcir lo que usted pagó y qué sé yo. Le dije, ya, estáis listo, ganaste, ¿no? Pégale 2 chachazos más y ya está, te van a pagar. O sea, no, pero es que dice que no, pero por eso, eso es lo importante es que tú no has pedido todavía que te devuelvan nada y ya te están hablando de que no te van a devolver nada. O sea, están dispuestos. Listo, ya está. Entonces, abrieron la puerta. No puede ocurrir eso. Aquí el tema es, y yo creo que aquí hay una serie de jugadas. Yo quiero referirme, y disculpen que me tome 5 minutos, pero quiero referirme a un error que me parece gravísimo, que abre otra puerta de errores y que me parece y que viene de alguien que yo la semana pasada nomás había considerado que había superado su principal defecto político, a mi juicio, que es Giorgio Jackson, que yo dije en Mentiras Verdaderas una cosa que me parece súper importante de él. Giorgio Jackson es una persona que, como a muchos otros líderes, le tocó en fortuna, ¿ya? El momento de la santidad. Gente que ha luchado por lo mismo que ellos han luchado. Algunos más, otros menos, hay muchas. No son millones ni son miles, pero hay muchas. No, miles sí son. Eh, y, y esas personas no les ha tocado en suerte que los dioses digan que 3 jugadas se sincronicen para que tú quedes puesto no solo adelante, sino que adelante de un triunfo, de un éxito. En las movilizaciones sociales normalmente el rol de los líderes, esto lo dijo Comte, o sea, no es nuevo, ¿ya? O sea, los líderes en procesos que son estructurales tienen un rol que es de administración de lo que hay, pero el fenómeno anda solo. ¿Ya? Es una generación que fue hija de un milagro, que les tocó en suerte, ¿ya? Una relevancia importante. Y esa generación, ojo, lo digo con participación accionaria menor, pero con participación accionaria, porque a mí me tocó también en el mismo ciclo convertirme en alguien muy importante dentro del mundo de la sociología, por lo que yo estaba trabajando, investigando, ¿ya? Que no habría ocurrido si no hubiesen pasado esas cosas. ¿Ya? Entonces, es normal, eso pasa. ¿Ya? Es un momento histórico. Bueno, en ese proceso él quedó a cargo de un carisma que, que además él no tiene. Él es un gran político, un gran administrador de política, un gran gestor de operaciones políticas, para bien o para mal, lo que signifique, las buenas y las malas. ¿Ya? Lo hace muy bien. No es carismático, o sea, no es carismático. Boric es carismático, Camila Vallejo es carismática. No es carismático. ¿Ya? No tiene más carisma que Pancho Figueroa, de hecho tiene menos, y Pancho Figueroa le fue peor, porque no le tocó en suerte estar en la posición donde llegaron los dones, donde cayó el maná del cielo. ¿Por qué digo esto? Porque él administró ese carisma. Él lo administró haciendo ¿qué? Tratando de evitar meterse mucho en hacer política con grandes temas. En los 8 años que fue diputado, ¿cuál es el proyecto emblemático de Giorgio Jackson? Reducir la dieta parlamentaria. Camila Vallejo puede mostrar las 40 horas, pero no tiene ni una gracia o sea, ni una. No, no, no. Pero de nada, no voy a entrar en detalle. Lo que quiero decir es lo siguiente. ¿Por qué menciono esto? Porque en este momento, la semana pasada, hizo llegar a la Convención Constitucional el Ministerio Secretario General de la Presidencia, liderado por Giorgio Jackson, un documento muy completo, con marco teórico incluido, con una serie de cosas, de recomendaciones y de una orientación, dando una orientación para las normas transitorias. A ver, ordenemos. A mí me parece, honestamente,
de las cosas más preocupantes que he visto en todo este proceso. A ver, el ministerio coordina un equipo, ¿ya? Que va a entregar propuestas para el debate constitucional y que van a ser entonces las que van a generar el régimen de transición. Pues bien, el ministerio estaría funcionando de acuerdo al texto que ellos mandan, ¿no? Un texto que señala directamente que ellos están básicamente haciendo un trabajo de apoyo, de aconsejar a la convención, estaría trabajando como consultor, dando consejo a dónde deben existir las normas transitorias, qué tipo de normas transitorias deben haber. Bueno, un órgano consultor, por definición, no puede ser un ente que es el que administrativamente controla la institución. Recordemos que este es el ministerio que está a cargo económicamente, que está a cargo del funcionamiento administrativo de la Convención Constitucional. Entonces, efectivamente, en la fase que se va a entrar ahora, viene una fase que es muy importante, que es la fase de hacer carne la Constitución nueva. Y entonces ahí el gobierno quiere estar. Y está pidiendo una cosa que es innecesaria. Está pidiendo que es innecesaria, y que me parece que lo grave es que es innecesaria porque tiene doble fondo la jugada. Y deja de ser innecesaria, pasa a ser necesaria para sus propios intereses. ¿Cuál es el doble fondo? Dice que le pide a la convención que cree una comisión ad hoc que ayude, que sea una comisión de implementación del proceso de transición. Le pide a la convención que forme y que le dé la prerrogativa de seleccionar a las personas que van a estar en esa comisión de implementación al Poder Ejecutivo. O sea, le pide que además nombre al Ejecutivo como la entidad que debe hacerse cargo de esa comisión. Se preguntarán ustedes. Y la razón que arguye es que una de las instituciones fundamentales en la implementación es el gobierno, el Poder Ejecutivo. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿necesita el gobierno para hacer una comisión ad hoc de implementación? ¿Necesita el gobierno que la convención se lo diga? No, el gobierno puede hacerlo. Pero al pedirlo, lo que está haciendo es estableciendo una especie de monopolio, porque en el fondo el Congreso podría hacer lo mismo, porque la implementación, parte del proceso de toda esta transición, es muy importante el Congreso. ¿Y qué pasa con estas normas? Estas normas van a estar rigiendo fundamentalmente exclusivamente probablemente durante este gobierno. Y entonces, y durante este gobierno, entonces estaríamos en un régimen distinto, que no es ni la antigua constitución ni la nueva. Donde una comisión de implementación, a ver, en la historia universal, ¿verdad? Que incluso se comenta en el documento, se comenta poco, pero se comenta, y los expertos lo mencionan siempre, las normas transitorias son normas genéricas, súper genéricas, no son precisas, no están, entre comillas, súper bien hechas, ¿no? Son un principio operativo básico, porque efectivamente se entiende que hay que llegar lo más rápido posible. Si tú haces una norma muy precisa, la cosa se puede quedar funcionando, ¿no? Entonces tienes que llegar lo antes posible a la nueva constitución, no tienes que demorarte. Si te demoras en algo es una mala noticia, ¿no? Tienes que aterrizar lo antes posible a la nueva constitución. No, esta cosa de una gradualidad por per se no es necesaria. Nosotros tenemos el trauma del Transantiago y la gradualidad. El Transantiago no falló porque le faltó gradualidad. El Transantiago falló porque había un diseño original y después se hizo un diseño en la sombra, en el fondo, para no gastar plata. Entonces falló. Claro, el diseño original, tú dices, es que se implementó mal. No, se hizo un segundo diseño que no está formalizado. ¿Ya? Porque si tú cambiaste el presupuesto radicalmente, hiciste otro diseño. No es un problema de gradualidad. Si una nueva constitución no empieza a regir rápido, de hecho hay un organismo de observatorio constitucional que está diciendo, oigan, hagan elecciones rápido, hagan las elecciones, no terminen el proceso.
de las elecciones anteriores. Háganlo para que se note. Hagan que se note esto. Bueno, yo creo que hay un problema grave de querer controlar este proceso. Y más aún, voy más lejos. Se está luchando en esta nueva constitución por un presidencialismo más limitado, ¿no? Esta solicitud que hace, ¿no es acaso una solicitud hiperpresidencialista? Entonces, a mí me parece súper preocupante, no por aquí no estoy hablando ya del apruebo y el rechazo, ¿eh? Esto probablemente, obviamente, esta discusión que estoy planteando no va a llegar a ser el puntal por el cual se va a ganar o se va a perder el plebiscito. Estoy hablando de una cosa básica, que tiene que ver con esa cosa de principios de aquellos que están gobernando y que llegan con un proyecto de sociedad determinado y que dicen valorar un cierto proyecto en el cual le dan más valor al Parlamento. Y le dan más valor y quieren quitarle un poco el poder al Poder Ejecutivo. Y llegan con unas normas transitorias que va a ser para su gobierno en particular y que le incrementan su poder. A mí me parece súper complejo y creo que el afán de control, y por eso hablé de Giorgio al principio, el afán de control de Giorgio, la necesidad de estar a cargo del sistema político, de liderarlo, de llevarlo por delante, se vuelve a aparecer en él, se lo come, y la verdad es que lo lamento. Creo que nosotros, ojalá que la convención, creo que es posible en todo caso, que la convención sencillamente diga, ¿sabe qué? Gracias por el documento, es un insumo más, nada más, ¿ya? Sin hacer un desaire. A mí me parece ya en el límite de lo injerencista, pero bueno, no importa, digamos que un insumo más, y nosotros vemos, ¿ya? Y que la comisión la haga el gobierno, porque el gobierno además después va a decir, mire, a nosotros nos pidieron esta comisión, no se laven las manos, si quieren hacer una comisión ad hoc de implementación, la inventan y ven cómo se la arreglan, pero no le pidan a la convención, ¿ya? Que preste ropa para eso cuando se supone que el poder constituyente es la convención y el poder constituido que tiene que escuchar lo que Dios le diga, ¿ya? Porque esto es Moisés diciéndole a Dios, oye, mándame 10 mandamientos, te los mando por WhatsApp, ¿ya? Y mándamelos bien así timbrados y todo, para que se note. Sin entrar al fondo de lo que plantea ahí, porque he hecho una exposición cerrada, digamos, yo creo que aquellos temas, partiste incluso planteando el tema de los temas de los prólogos, etcétera. Yo creo que ojalá que no se abran muchos escenarios en estas cosas que debieran ser menores, ¿ah? En las comisiones que están funcionando, las normas transitorias, etcétera. Ahora, a mí me parece que una de las complejidades de todo el proceso es que tanto el poder constituyente como el poder constituido no tienen una experiencia a la mano, no tienen mucho donde afirmarse, y en general el único que ofrece un poco de tierra es el establishment, para ponerlo así en términos muy amplios, la clase política habitual, el partido del orden, los poderes fácticos, los económicos, etc. Y el resto aparece una construcción en el aire. Yo creo que ahí no tengo la capacidad todavía, Alberto, de calificar lo que plantea y respecto a cómo poner responsabilidades y de manera, y por lo tanto más definir qué es lo que alternativamente debiera hacerse. Lo que sí creo es que hay un problema bien complejo, porque cuando tú decís el tema este, por ejemplo, no postergar los cambios, es decir, adelantar elecciones, esa es una postura que, de hecho, si se definiera, yo creo que también podría eventualmente complicar bastante la opción del apruebo, porque le metería más entropía y generaría que algunos sectores políticos que están ahí mirando para qué lado se cargan, no les diga concertación, pero se le parece, entre otras cosas van a definir por Pero si cosas puedes tan... conseguir un acuerdo nacional, ¿tú crees que a la derecha no le gusta el escenario actual para una elección? No sé, O sea, porque hay tanto incumbente pero que... proponlo, dile, mira, oye, abro la discusión y que lleguemos a acuerdo o no lleguemos a acuerdo, pero abro la discusión. Mira, es que es súper simple. Es lo mismo la política tiene mucho de estética. Si tú no ves el cambio, entonces sencillamente no lo puedes entender. O sea, obviamente nunca ves el cambio cuando te hacen una Sí, de reforma acuerdo. administrativa, qué sé yo, nunca lo ves directamente. Pero tienes que ver ciertas cosas, ¿ya? Si tú, cuando Bachelet hizo una reforma educacional, no construyó ni un colegio. No se vio. No se vio la reforma educacional. ¿Ya? Tú tienes que tener una cierta materialidad. Entonces,
yo simplemente, mira, de hecho tengo aquí un fragmento de un informe del Observatorio Constitucional que, entre otras universidades, por eso lo obtuve aquí en Valencia, porque está la Universidad de Valencia involucrada, eh, pero están muchas universidades de toda América Latina, la Chile por Chile, en México, la UNAM, si no me equivoco, estoy hablando de memoria simplemente, pero hay de Brasil, en fin, hay de todas partes, y dicen, de acuerdo a la experiencia comparada, eh, perdón, en primer lugar dice, desde nuestro punto de vista, tras la entrada en vigor del nuevo texto, debe procederse cuanto antes a la convocatoria y celebración de nuevas elecciones. Así ha sido en la gran mayoría de los casos en derecho comparado. Cada nueva constitución implica la necesidad de legitimación de los nuevos órganos del Estado. Veas el caso de la Constitución francesa del 46, el italiano del 48, el francés del 58, el portugués del 76, el español del 78, el colombiano del 91, ¿ya? En fin. Siendo más concreto, dice en el caso chileno, el cambio sería absolutamente necesario en el caso del órgano legislativo, tanto por el cambio sustancial del futuro extinto Senado como por la elección de nuevos órganos constitucionales, que de cuya elección depende la composición del legislativo, como es el caso de la nueva Corte Constitucional y Sí, la puesta en marcha de la Cámara de Representación Territorial. sí. No, sí, mi único punto, y lo planteo como duda, es que en vista de cómo se ha cocinado el tema último, con todos los pasivos propios y externos, en fin, todo, desde las teorías conspirativas, los medios de comunicación, los grandes intereses de la embajada norteamericana, hasta las incompetencias de la Convención Constituyente, ya todas, da lo mismo, a esta altura del partido del diagnóstico. El tema es que yo creo que eso podría eventualmente traer más entropía y generar más temor del partido del orden de poner freno de mano a este proceso de cambio. Solo planteo eso como un matiz de duda. No sé. No, ya no hay partido del orden. Al contrario, o sea, evidente que abrirse, yo creo, al tema de un llamado a elecciones en un ¿Adelantada? corto plazo generales, descomprime el ambiente porque desacopla toda la campaña de la salida al plebiscito de intereses del gobierno, intereses de permanencia del gobierno. Boric estuvo muy bien cuando dijo no me interesa reelegirme, mandó el recado claro ahí, ¿no? Es más, no tengo problema en entregar poderes. Una de las razones por las que fui a votar por Gabriel Boric en una primaria, en medio de un contexto político complejo, que tocó una tecla que para mí es la más importante, ¿no? El desapego del poder, de los actores del poder, porque esto que dice Alberto es lo más razonable del mundo, en un nuevo texto constitucional, con debut de nuevas instituciones, implica generación de nuevos elencos. Pero como en Chile, tener cargos de poder te hace tan distinto al resto, te da tantos privilegios en términos de lucas, de todo, es percibido así por lo menos, los hueones se aferran hasta la muerte. Entonces todo un tema que vaya a ser con la mitad del Senado, que tiene mandato más allá de la siguiente 2026. elección. Mm, Tiene mandato hasta el 2030, porque son 8 años. Entonces tú decís, claro, y los buenos se autoprotegen. Entonces están todos en la, bueno, ¿qué les damos? ¿A qué le damos a ver quiénes se han reelegido aquí? La senadora, ¿cómo se llama? La flaca, la Paulina Núñez, Núñez. Núñez, La señora Monkever, que es amiga de Boric. convencional. mi amiga. ¿Y qué buena hace la Paulina Núñez en esta web? No, sí, ella está dispuesta a entregar su cargo, por supuesto, y se va a su casa a cuidar a los niños, porque, bueno, No tiene o niños. sea, en Chile debería para que le suban los bonos para que le suban los bonos en la derecha, pues. Si quiere ser una señora respetable en la derecha, tiene que tener niños. No, porque todo se aferra a la cuestión acá, pero eso es parte de nuestro provincialismo entre autoritario y de privilegio y todo, pero lo más razonable que se llama elecciones lo antes posible. Yo creo que Boric habló de que él quería tener menos poder y no más. Y eso me sedujo porque es una tecla que habitualmente no se toca. Y no tengo duda que él no tiene problema en entregar el cargo cuando corresponda, ¿no? No es Sebastián Piñera al respecto, está muy bien. No, y el argumento de este informe es bien, a mí me parece súper razonable. En el fondo está diciendo, no es necesario que el presidente entregue que hagan elecciones presidenciales, porque fundamentalmente gran parte del rol que corresponde
y en lo que se ve modificado de manera significativa, además, en la forma en que va a funcionar el sistema legislativo. Entonces, ¿cómo el sistema Ahora, legislativo actual? Pero mira esto, sí, porque lo que puede ocurrir, lo que ocurriría es que el actual Congreso, con su forma de funcionamiento, podría empezar a legislar en la implementación de la nueva Constitución, eh, generando eventualmente anulaciones del proceso, ¿ya? Ruidos, ripios. O sea, no es razonable. pero No es ¿sabéis qué? razonable. Déjame, Eventualmente, depende de cómo estén escritos los textos, podría incluso después de un tiempo hacer una reforma constitucional. déjame decir una ordinariedad, porque tú estás ahí, además, vais citando informes de universidades, toda la cosa, y déjame decir una ordinariedad así radical. ¿Sabéis por qué más yo creo que eso no va a suceder? Porque si se adelantan elecciones, ahí sí que se hace casi imposible, no se sostiene, que los actuales 154 convencionales pudieran participar de esa elección. En Ah, bueno. cambio, en cambio, si lo haces el plazo normal, lleguemos tranquilos hasta diciembre del 2025, entonces sí podrían participar. Adivina qué va a suceder. Bueno, pero pónganle el julio del próximo año. No sé, Es yo. que no creo. Bueno, pero en fin, es una ordinaria la que estoy agregando y No, por bueno, favor, quiero a mi WhatsApp mensajes de convencionales diciendo, Darío, jamás pensé que irías esto de nosotros, nosotras y nosotres. ya hemos citado aquí a Osvaldo Andrade y la realidad es más rasca. Cosas peores. Ya, se nos acabó el Ahora tiempo. tu invocación a la Embajada de Estados Unidos es de las mejores noticias para la prueba vienen desde Estados Unidos, Sí, pues. ¿no? De los bancos de inversión norteamericanos Ah, son los que sí, pues. han puesto el contexto de mayor realismo sobre hoy la Constitución de Chile y el capitalismo. No se preocupen. Ah, sí, si usted tiene plata en Chile, déjela, no es problema. Eso te está diciendo, Sí. y por lo tanto, si yo fuera jefe de campaña a la prueba, metería los dichos de los bancos de inversión en el primer lugar de la franja. Aunque O ahora hay una sea, es que, nueva, hay una nueva franja de opinólogos, una especialidad, que es los que interpretan lo que realmente quiso decir JP Morgan y todo el resto de los... ¿Vieron la unidad de inteligencia del Economist? Dice que gana la prueba por poco. Ya lo tienen más o menos claro, ¿no? Eh, es lo que dijimos en el seminario anterior. y claro, yo también estoy, o sea, apuesto todo mi super Bitcoin a que van a decir, que bajó el Bitcoin. No, señor. El Bitcoin está bajando para rebotar. Esos son los verdaderos temas de economía política. O sea, no hay duda, no hay duda ahora que en el segundo semestre entramos a una recesión global, ¿eh? Ya lo Sí, están diciendo en Estados Unidos. Eh, la ONU habla de una catástrofe humanitaria mayor por hambrunas. De nuevo remito a la portada del Economist, ¿no? Todo el tema de los coletazos, el efecto dominó de la guerra en Ucrania va a generar problemas de alimentación en vastos sectores de la población mundial. Somos los que estamos más lejos, vamos a sentir un coletazo más, pero en todo el sector de Medio Oriente, Asia, África, el impacto va a ser directo. Eh, entonces, hay que poner los problemas políticos en contexto. mm. Sí, y nosotros yo quiero decir preocupados por Mace. una cosa última sobre el tema de la convención. Hay una gran ironía de la historia, ¿eh? Que yo creo que nos dirigimos hacia ella eh, con cierta claridad. De alguna manera, todo este proceso como que lo ha dibujado un tercero, ¿no? Como que, como que apareció el espíritu de la historia, y entonces hizo una cosa, tenía que ocurrir tal cosa, no ocurrió, la tuvo que hacer de nuevo, ha tenido que ir haciendo las jugadas una tras otra porque no ha ocurrido lo que tenía que ocurrir. Y entonces lo ha tenido que hacer por su cuenta. Y resulta que como que nos estamos dirigiendo a un escenario en el cual podría ser, probablemente, que el apruebo y el rechazo sean marginalmente lo mismo. Explícate. Esto no es para
esto es un análisis, no es no es un esfuerzo para decir, ay, da lo mismo que gane. No, yo creo que no da lo mismo desde el punto de vista, para mí, en muchos aspectos, pero desde el punto de vista de lo que significa, en qué va a quedar la Constitución, cómo va a quedar la Constitución, no ahora, sino que de aquí a 5 años, cuáles son los temas que van a estar, qué sé yo. Es evidente que si gana el rechazo, la Constitución que está hoy no vale. Hay que hacerla de nuevo igual, aunque no se haga de nuevo, hay que reformarla de una manera tan radical A lo Macaya, Mayol. que va a quedar, no, va a quedar muy parecida a la que se escribió, con menos adjetivos, ¿ya? Y con algunas cosas mucho menos, evidentemente, pero en otras, la mayor parte de las cosas que son de injerencia general van a estar parecidas. Y la del apruebo, ojo con esto, que es la parte más dolorosa, el triunfo del apruebo, con las normas que la misma convención apoyó desde el punto de vista de las formas de las posibilidades de reforma existentes constitucionales, en el tiempo se va a morigerar y va a quedar mucho más parecido entonces a esa teórica, ¿ya? Donde se ajustaron aquellas cosas que molestan más a parte importante de la población, que tienen cierto nivel de respuesta desde los sectores conservadores que hacen sentido a la población, en fin. Por lo tanto, en la práctica, ambas situaciones terminarán por converger. Obviamente, eso en un plazo. Y como decía Keynes, en el largo plazo estamos todos muertos, por lo tanto, los plazos siempre son un problema en sí mismo. Pero hay que decir que probablemente el espíritu de la historia, si nosotros no somos capaces de sostener nuestro proceso tiene claramente un destino, un solo destino. Estaba todo diseñado para la prueba. Si nos pasa algo contrario, es un equivalente al Brexit. Eh, y es mala noticia, porque es retroceder en el tiempo. Pero más allá de eso, en el largo plazo, lo más probable es que la constitución que quede va a ser algo muy parecido a la constitución, a una constitución eventual teórica que estamos construyendo aquí, que es una constitución parecida a la que salió, ¿ya? Más depurada y con algunas cosas con menor presencia, básicamente. Ni la derecha tiene viabilidad política si no levanta derechos sociales. Esa cuestión hoy día ella es un mínimo. Exacto. Claro, pero por otra parte, un poco siguiendo la lógica que plantea Alberto, es que y eso es parte de las obsesiones, sobre todo de grupos más cercanos a las izquierdas, más impugnadores con el sistema, y que a veces vemos oportunidades históricas muy de cuando en vez, en que se puede avanzar, porque uno en realidad tiene una mirada de una historia que es básicamente de derrota, y de repente pequeños ascensos en algunos derechos que ni siquiera son consolidados por las fuerzas políticas que lo llevaron adelante, digamos, cosa ver nomás analizar los 100 años de historia del PC, digamos, hay caleta de avance en derechos laborales, sociales, de todo tipo, y que ni siquiera fue el PC después el que logró, digamos, activos para su causa, para sus votaciones, para su nivel de representación. Pero por lo tanto hay una permanente como obsesión de tratar de fijar, decir, bueno, es que si ahora, entonces que esté todo fijado ahí. Y ahí eso es muy antipolítico, porque no entender la dinámica de la política, que es poder, que es fuerza, y que eso se va jugando día a día, mes a mes, año a año, elección tras elección, conquista tras conquista. Y eso yo creo que es probablemente de las grandes carencias, lo digo así como a nivel de los grupos políticos de izquierda que están pensando, que están mirando, es que en general, lo hemos dicho en otras veces, esta lógica de pensar que el triunfo es el asalto al Palacio de Invierno. Entonces uno asalta el Palacio de Invierno, triunfó. Y entonces llegó la revolución para quedarse. Y no, los procesos son dinámicos, los avances son dinámicos, los retrocesos también, y lo que uno tiene que pensar siempre es cómo acumula más fuerza. Y en ese mundo está tan cegado por su discurso que no es capaz de ver que hoy día el principal enemigo de ellos y de su agenda son la ultra. No es la derecha, no son carabineros, es la ultra. ¿No? Desde esos pocos, yo creo que se vea. De esos 20 o 30 pelagatos que saltan viernes a viernes en la Plaza Italia, ¿no? Esos 20 o 30 pelagatos que no son capaces, se ve, pero no se hace nada. No se ve que son justamente el germen del boicot de los cambios. Porque son los que generan la reacción más violenta en contrario. Es decir, es evidente que la campaña del rechazo
la va a liderar el señor de la fuente alemana, diciendo, ¿saben? Yo le pedí a los convencionales que aceptaran el derecho a la seguridad y me dijeron que no. Puro sentido común. Y yo, Mirko Macari, no voy a poder enojarme con el señor Siga y decir, oye, pero guau, qué pelotas, ¿cómo no metieron lo que está diciendo el señor? Pues se le han quemado hasta la saciedad. Esta cuestión, este gallo no es dueño de un mall. Este gallo no tiene una ISABRE, no tiene una FP. Entonces, esa cuestión es la que los destruye a la izquierda, porque no son capaces de darse cuenta cuando hay factores que han directa o indirectamente favorecido, estimulado, justificado, y en momentos en que tienen el gobierno, tienen que tomar una actitud completamente contraria a esa. Eso es la táctica de la política, y ahí aparecen débiles, vacilantes, sobre todo la nueva generación, que viene del Gómez Milla, que viene del asambleísmo, que viene del exceso de literatura, exceso de cantata, exceso de cultura de izquierda, pasado no a Flato de Mortadela, sino que a Peña, y entonces les cuesta conectar con la realidad del país. Ahora, la poca cantidad porque no son abrumadoramente ganables, pero la poca cantidad de representantes, diputados, sobre todo alcaldes, lo están sintiendo. Y se está viendo el viraje, o sea, la Iracy Hasler, se nota que se siente con la papa caliente, pero fue capaz de comprender que no tenía que haber conmiseraciones con los comerciantes ambulantes de Meix. No tenía que haber. Y muy bien. Y la herramienta que va a usar es Carabinero. O sea, no puedes decir, no, es que estamos haciendo una reforma a Carabineros de aquí a 1 año y medio, 2 años más. Y entonces antes de eso no vamos a hablar de seguridad porque en realidad no le importa a nadie. No, lo lamentamos, cada día es el último en la gestión del poder en estos momentos de cambio histórico, de alta inestabilidad y volatilidad. Cada día tú te juegas el futuro en cada acción y requiere ser súper pragmático. Súper pragmático. Son los mismos carabineros del 18 de octubre. Lo lamentamos, pero es lo que hay. Y el costo de no usar esos carabineros para sacar y desalojar a los comerciantes ambulantes de Meix es altísimo, y el primero que lo paga es la autoridad. Solo para... hizo una desviación, hizo su punto, Macari, está bien, yo estoy de acuerdo, pero lo que yo quiero seguir sosteniendo, más allá de, estoy de acuerdo en parte de lo que plantea, y también hay un poco de caricatura, no es que el mundo de la izquierda, no, los 30, no, bueno, sí, existe ese análisis, existe, hay complejidades, el Rogerío no es una pura cosa, y tal. Lo que yo digo, volviendo a la convención, es que yo creo que es súper clave en este proceso, porque es parte probablemente de las conquistas, lo reitero, la conquista es quedar en un mejor pie para las disputas futuras. Y eso suponer que un texto, que el aseguramiento de derechos no asegura nada. O sea, no hay una cosa obvia lo que estoy diciendo, no hay papel escrito que pueda garantizar cuando no hay fuerza, cuando no hay capacidad, digamos, de implementar lo que está en el papel escrito. En ningún contrato del mundo, desde un contrato privado, como si, mira, te arrendé esto durante 2 años, bueno, en 6 meses más quebré, no te lo voy a pagar, hasta una constitución. Y entonces entender eso, entrar en ese entramado, por supuesto ahí sí, incorporar las complejidades como la que estáis señalando. Yo creo que la posibilidad de la izquierda, de las izquierdas, de generar aprendizaje en este tiempo, lo que tú mencionas de la IRECI, por ejemplo, y el tema de Meix y la solución a eso, por ejemplo, lo que pueda pasar en Plaza Dignidad, por ejemplo, también, pero también en muchos otros planos. Yo creo que hay una posibilidad de aprendizaje muy interesante. Es que yo creo que están aprendiendo muy rápido, están comiendo caca, que es lo que dijimos que era la razón fundamental por la cual era importante que esta generación accediera al poder, era para aprender. Porque están poniendo un babero para comer caca. Sí, lo que pasa es que yo me interesa establecer un matiz en lo que tú planteáis, porque sí también, pero la pregunta no es, o sea, yo por lo menos sí me lo respondo, no es solo comer caca, ¿cachai? Para entonces entender cómo se hacen las cosas y volver, sino que buscar, voy a decirlo así, políticas públicas que nunca se han generado, ¿cachai? Y que salen de las dicotomías, desde estoy aquí, he estado toda mi vida detrás del lienzo, y tengo el diagnóstico del no más, no más, no a esto, no a esto, no a esto otro, y tampoco desde, vamos a decirlo así, sectores autocomplacientes, que además son muchas veces deshonestos intelectualmente, porque lo que hacen es defender
sus privilegios, ya sea personales o de su cosmovisión de mundo, sino aventurarse a generar cosas nuevas. Y ahí la energía, la gasolina más relevante es la capacidad de tener poder. Así de simple. Y la disputa por la nueva constitución es una disputa que se inicia a partir de que se apruebe esa constitución y que no tiene que ver con que si se gana, o sea, se gana el 4 de septiembre, la prueba gana el 4 de septiembre y resulta que nos quedamos cortos y que en realidad vamos a ganar, nos vamos a sumar a la tesis Quiroga, ya que ya bajó su 80% hace un tiempo atrás y está en un 65%, con su optimismo delirante. Tenía razón, Quiroga, ganaron con un 65%. No implica tampoco nada en sí mismo. Al 5 de septiembre no se solucionaron los problemas sociales en Chile. No es que el agua volvió a acá, no es que la contaminación, no es que la mega minería del cobre. Entonces, no, nada de eso. Hay un espacio institucional grande, ya no con esos cerrojos o no con tanto, listo. Y lo que empieza al día siguiente sigue siendo, como cada día, política. La capacidad de tener poder. No, entiendo que lo que dice Alberto, y en eso lo comparto, que hay que desdramatizar porque gane la prueba o el rechazo, vamos a una sociedad de derechos. En esta constitución o en otras que se armen, no hay vuelta atrás porque el espíritu de época son los derechos sociales. Ahora, todos los que vienen en la constitución, para mí, a mi juicio, de las cosas que más me parecen ridículas, de este borrador de constitución es exactamente eso que tú dices. Si no los ponemos todos los derechos ahora, nunca van a estar. Claro. Es una cosa como medio adolescente. Es como de eyaculador precoz. Entonces, no, hay demasiados derechos. O sea, no todo puede, si todo es derecho social, nada lo es. Y vamos también. Claro, yo creo que evidentemente el 2011 nos dice derecho a la educación pública, gratuita y de calidad, evidente. Hay una petición por el derecho a la salud, tiene que haber una reforma al sistema de salud, el neoliberalismo no hizo pedazos la salud pública, etcétera, todo, de acuerdo, ya. Y además pongámosle el derecho a la previsión, porque el tema 1, el estallido, todo, de acuerdo, pero si cada cosa la convertimos en derecho, los derechos van a ser una cuestión meramente retórica. No todo puede ser derecho, la sociedad no te puede garantizar todo. Eso es poesía. Porque no somos Alemania, no somos Finlandia, no. El punto es, vamos para allá, partamos por esto. Sería deseable garantizar, pero no porque aparezca taxativamente puesto va a ser mañana, ni pasado, ni en 5 años más, muchas cosas van a ser derechos. Entonces, hay un poco de infantilismo, de una cosa medio adolescente en el texto constitucional, una cuestión de pulsión, de acá no nos movimos, acá tenemos todo, esto es, porque además es muy latinoamericanista, eso de que hablo de latinoamericanista en términos de las culturas latinas, que creen que lo que está por escrito es sagrado, sacrosanto. Nunca la Constitución del 80 permitió el lucro en educación. Está prohibido el lucro en educación en las universidades, ¿no? Y se armó el tinglao igual. Entonces, a esa experiencia me refiero. Sí, es buen punto, sí. ¿Algo que agregar para cerrar este podcast, don Alberto? No, faltaba nomás que le diéramos el cierre. Yo quedé muy consternado cuando tú planteaste eso que podríamos llamar el juego de las lágrimas, cuando tú dijiste hamletianamente como callampa o no callampa, digamos. Yo quedé muy consternado y ahora Mirko le da al cierre el corolario a esta problemática. Te di el título del podcast, eyaculación precoz. Sí. No, pero no quedaste consternado, no, es otro concepto. No, te descolocamos. Este es un podcast no apto para menores de 18 años. Ya, me caen relativamente bien. Hasta una próxima. Chau. Chabela. Bueno, la música tú la puedes dirigir. O sea, hay una película de Leonard Bernstein que dirige con los ojos. Claro, y también puedes dirigir, qué sé yo. No hay, perdón, que lo diga así, una
demanda, más caña espera que la de los 30 pesos. Pasarán los años y olvidaremos muchos elementos, incluso imágenes de este tiempo convulso, pero no creo que olvidemos la poderosa imagen previa al Big Bang, que fue el salto del torniquete de un estudiante secundario. Lo dejo ahí. Era esperanza, era desesperanza, era miedo, era valentía. Me imaginé viendo una ventana en llamas, donde uno miraba y el marco de la ventana estaba todo en llamas, y uno miraba todo lo que estaba pasando. Y ahí hice esta pieza que se llama La ventana en llamas. Y se llevaron el arco, y tomó aliento y se rieron, pero no se llevaron la música. Quiero pedirle un gran aplauso